¿Qué tal? Bienvenidos a Derechos en Pugna. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a volver a tocar un tema que en otras ocasiones hemos hablado durante el programa. La transparencia. La rendición de cuentas, término acuñado muy de moda en las democracias contemporáneas y particularmente en la nuestra. ¿Qué significa y en dónde estamos? Vamos a discutir este interesante tema hoy, Derechos en Pugna. Y justamente para platicar de este tema, tengo el honor de que esté aquí hoy en el programa la maestra Jimena Puente de la Mora. Hola, ¿qué tal? Jimena es la comisionada recién casi nombrada, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, lo que conocemos o hemos conocido como el IFAI, y que sufrió una importante transformación, que platicaremos de ella ahora con una reforma constitucional. Pues bienvenido otra vez. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Gracias, Jimena. Y está también con nosotros el maestro Eduardo Bojorquez, quien lleva ya varios años, Eduardo. Algunos años, sí. De director ejecutivo de esta organización muy importante llamada Transparencia Mexicana, que es capítulo de una organización mucho más grande y de mucha presencia mundial, que se llama Transparencia Internacional. Hugo, qué gusto estar aquí Muchas contigo gracias, y compartir Eduardo. el espacio con Jimena. En algunos momentos hemos tocado aquí en el programa la importancia de la transparencia, la importancia de la rendición de cuentas. Yo les preguntaría, y aquí el que quiera contestar, no hay orden, no hay nada, ¿en qué nos encontramos? ¿Cómo se encuentra México en temas de la transparencia y de la rendición de cuentas? Sé que hay que separar los términos, pero finalmente están asociados, ¿no? Sí, a 12 años de haber existido ya el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos como órgano garante, bueno, yo creo que tenemos un camino importante en la materia, hay una conciencia ciudadana en temas de transparencia y acceso a la información y bueno, pues estamos conscientes de que nos falta también mucho trabajo por hacer para que cada vez más y más mexicanos, bueno, conozcan qué es eso del IFAI, de qué se trata como órgano garante, bueno, pues a qué nos dedicamos, qué son los derechos de la transparencia y para qué les sirven. Y yo creo que eso es lo más importante. Esa es a final de cuentas, la pregunta. ¿Para qué sirven los derechos de la transparencia, Eduardo? Déjame pensar en dónde estamos, porque Sí, ahorita que decías, oye, ¿dónde estamos? Creo que a veces hemos sido injustos con nuestro país al referirnos a este tema. Mira, puede haber mucha corrupción en México, pero en términos del derecho a saber, tenemos una de las legislaciones más avanzadas del planeta Tierra. Desde el punto de vista de lo que podemos exigir para saber. El derecho a saber, el derecho al acceso a la información, la posibilidad de pedirle información al gobierno es de lo más avanzado que hay en el mundo. Eso no quiere decir que, digamos, ser muy transparente no quiere decir que no haya corrupción. Puede haber mucha corrupción. Es más, la transparencia a veces lo que permite es ver dónde está la corrupción y cómo se conduce. Por supuesto. Pero la verdad es que sí nos hemos movido como país en los últimos 15 años y la última reforma constitucional en esta materia crea una figura que en el mundo es inédita, un órgano constitucional autónomo, todavía no sabemos cómo se va a llamar el nuevo órgano, el nuevo IFAI, pero un órgano constitucional autónomo que va a proteger los derechos de todos los mexicanos a saber lo que está haciendo su gobierno, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones civiles y todo lugar donde haya dinero público. Va a ser una transformación enorme y en el mundo no hay otro órgano constitucional autónomo que tutele un derecho como lo que acabamos de ver. ¿Qué es lo que hay en democracias? Mira, en las más, voy a tener mucho cuidado de decir avanzadas, porque la verdad es que todos los países tienen distintos avances y grados de retrocesos, avances, ¿no? Fíjate, Brasil hace apenas 3 años... Brasil, aunque hoy no sé qué tanto queramos hablar de Brasil. No lo sé, pero y tampoco le estoy cobrando a Lula da Silva los comentarios que hizo sobre México. Brasil hace apenas 3 años aprobó una ley de transparencia. Nosotros llevamos 15. Si ves en el caso de los Estados Unidos, su ley es de los 70, realmente, digamos, el número de solicitudes que hay
de acceso a la información en los Estados Unidos es mucho menor de las que tenemos en México, ¿no? Hace poco se rebasaron, creo que el primer millón de solicitudes solo a nivel federal en México. Pero es una buena noticia, pregunto, o realmente es porque el país viene de una tradición muy obscura, muy de ocultamiento de información. Sí, aquí se conjuntan estos dos aspectos, ¿no? Y coincido, en Estados Unidos la ley es del 74, si tengo entendido, y bueno, pues ha habido como una cuestión de balance entre el acceso a la información, pero sobre todo las cuestiones de seguridad nacional. En nuestro país, nuestra tradición y nuestra cultura ha sido desde una perspectiva distinta. Siempre ha habido una inquietud muy creciente acerca del uso de los recursos públicos, y efectivamente estos 15 años de transparencia, bueno, ya están permeando en la gente. La reforma del 2007, pero coincido totalmente. La reforma promulgada el 7 de febrero de este año viene a marcar un verdadero parteaguas en lo que va a ser la garantía de ese derecho, porque aparte tenemos un organismo que va a tutelar efectivamente todas las personas u organizaciones que hagan uso de recursos públicos. Y esto es bien importante, que sepan que sus derechos están tutelados. Actores o sujetos que no estaban contemplados con anterioridad. Así es, recordemos que el IFAI solo se ha encargado hasta ahora del poder ejecutivo, viene legislativo y judicial, excepto la Suprema Corte de Justicia, sindicatos, partidos políticos y cualquier persona físico o moral que haga uso de esos recursos públicos. Ahora, así es. ¿La Suprema Corte está exceptuada? Sí, porque tiene su propio organismo. Tiene su propio exactamente. Okay. Y porque se preserva esta idea, digamos, de ser y el hablando último tribunal, ¿no? de lo que ibas, de en dónde nos encontramos, o sea, estamos en un buen nivel, tenemos un buen órgano, y platícanos un poco qué había y qué hay, ¿no? Un poco a propósito del comentario de Mira, yo Jimena. creo que nuestra ley, la primera ley de transparencia, fue de avanzada porque le daba a toda persona, y tú sabes bien que en el enfoque de derechos humanos esto es muy importante, a toda persona el derecho a saber lo que se estaba haciendo con los recursos públicos federales. Después tuvimos, digamos, diferentes expresiones de esta ley a nivel estatal. Exacto. Y en los últimos años lo primero que se intentó hacer es armonizar las leyes estatales y la federal para que todos tuviéramos los mismos derechos. Ese era, digamos, el enfoque de la última década. Ahorita es un asunto, yo diría, bastante revolucionario, porque solo algunos estados, por ejemplo, tenían como sujetos obligados de la ley a los partidos políticos. Solo algunos estados tenían el tema de sindicatos, solo algunos, y ahora eso va a ser una obligación para todo. Porque así quedó en la reforma constitucional. Y digamos, estamos yendo a una ley ya no solo de carácter federal, sino de carácter general. Es decir, todo mundo va a estar... ¿Esta ley ya existe? ¿La ley secundaria? Es la que se está discutiendo. No, es la que se está discutiendo de esa reforma Total, como no se están discutiendo leyes. Como no hay nada en el Senado. Es uno de los temas. Es una más. Es uno de los temas, pero yo le diría a la gente, es uno de los temas verdaderamente trascendentes. ¿Por qué? Porque busca unificar los estándares de protección en todos los estados. Hasta ahora, bueno, leyes de acceso efectivamente señalan diferentes plazos, diferente integración de los órganos garantes, diferente proceso de elección de los comisionados. ¿Y esta será una ley general? Y esta será una ley general donde se establezcan principios o se establezcan obligaciones para unificar ese derecho en todo el país. Y también le queremos decir a la gente que precisamente derivado de esta reforma constitucional, no solo en materia de transparencia y acceso a la información, sino también que habrá leyes generales de protección de datos personales, que ese es un tema bien importante. Solo 11 estados tienen una ley específica de protección de datos personales. El resto de los estados lo contempla como un apartado dentro de su misma ley de transparencia, y también disposiciones generales en materia de archivos, que también a veces lo dejamos como por un lado el tema de archivos, pero bueno, si se tiene la organización de la información de manera correcta, es mucho más fácil proporcionarla a todos los solicitantes. Déjame imaginarlo ahora del lado del ciudadano. Claro, claro. O sea, lo que tenías eran derechos diferentes si vivías en Yucatán que si vivías en Baja California Norte. Unos podían acceder a cierta información, otros no. En lo federal, por supuesto, pues estaba unificado, pero cuando tú te referías a tu municipio o a tu delegación, a tu comunidad, tenías derechos diferentes. Entonces, primer asunto es que los derechos sean los mismos. Y yo creo que eso, a veces dejamos pasar las reformas, ¿no? La reforma del primero constitucional que tú has tratado en este programa varias veces, como si fuera un asunto menor, ¿no? Es decir, cambiar nuestro enfoque de derechos es muy importante. Y la otra es
pues la eficiencia, la eficacia, el orden que le va a dar a la administración pública en los 3 órdenes de gobierno y en los 3 poderes, el hecho de que haya pues normativas generales para prácticamente todas las unidades administrativas y gubernamentales, porque también hay confusión. Si tú llegas a una ventanilla y no te la pueden entregar por una razón y llegas a otra, o vas con tu diputado, tu senador y te dicen que no, porque ese no es sujeto obligado de la misma manera, pues el ciudadano va perdiendo confianza en estos instrumentos. Entonces creo que de veras es muy importante que como ciudadanos... Entonces ahí tenemos un gran eso. primer avance, que es, por llamarlo de alguna manera, homologar, uniformar los derechos de todos los mexicanos, básicos para el ejercicio de una democracia, para que la gente conozca lo que existe, cómo se ejerce el gobierno y el presupuesto del gobierno y de los actores que reciben presupuesto público, como un dato fundamental para poder participar democráticamente en una sociedad, ¿no? Correcto. Entonces, entiendo que es una primera parte. La otra yo diría el órgano, porque hablan ustedes de que el órgano, bueno, sabemos, se fortaleció, cambió su integración. ¿Por qué va a ser un mejor IFAI el de ahora que el de antes? Bueno, pues tenemos un reto muy importante que es poner en práctica esas disposiciones generales que estén próximamente en las leyes secundarias. Además, la misma reforma constitucional nos faculta para atraer casos que se consideren relevantes de los estados y para funcionar como un tribunal de revisión de las resoluciones de los estados. Entonces, de todo el país. De todo el país. Esas hipótesis van a ser interesantes, como se detallen en las leyes secundarias, para poder también garantizar y que el ciudadano sepa que finalmente hay una instancia donde se van a resolver estos derechos. Yo creo que ese es un compromiso bastante importante para lo que desde adentro del IFAI estamos haciendo todo el análisis y la reestructuración de así considerarse de la estructura para enfrentar, bueno, pues otro tipo de obligaciones mucho más amplias. Hagamos un repaso veloz antes de irnos al corte. Cuando una persona... Bueno, son 3 grandes rubros, ¿no? Está la transparencia, están los datos personales o confidenciales y está el tema de archivos. Veo los 3 grandes rubros. En tema de transparencia, cuando la persona pide información, una entidad pública, por llamarlo de alguna manera, la da, no la da, hay órganos dentro de la propia institución para revisar esa resolución. Cuando eso se agota, el ciudadano puede acudir mediante recursos que están establecidos en ley al IFAI. ¿Muy bien? Así es. Ojo, y esa resolución del IFAI ¿es última y definitiva? ¿Ya no se puede revisar en ningún otro espacio? Esa resolución es definitiva para los sujetos obligados y próximamente va a ser, si llega a la última instancia de los órganos garantes, o sea, de los institutos de transparencia en los estados, bueno, también se va a poder acudir al IFAI en las hipótesis que las leyes marquen, es que también para revisar. Okay. Muy bien, muy bien. Hablemos de los datos confidenciales, pero antes vámonos a una pequeña pausa.